Bueno, muy buenos días, tardes o noches cuando nos estén escuchando. Voy a arrancar con una pequeña cuña al Instituto de la Conversación. Estoy acá con su cofundador y justo la semana pasada nos ganamos un premio en Cannes, el Eco International Wellness Award, sobre, digamos, con la iniciativa Palabras Pendientes, que Palabras Pendientes lo que hacía era poner sobre la mesa la conversación sobre la soledad no deseada en los adultos mayores. Y ustedes se preguntarán por qué estoy hablando sobre esto en este momento, y es porque nosotros seguimos completamente comprometidos con seguir poniendo sobre la mesa conversaciones importantes y sobre todo conversaciones con la voz de la experiencia. Por eso hoy estamos inaugurando una nueva serie de podcasts que se llama Colombia Posible 2035 y la idea es tener una serie de conversaciones bastante profundas, bastante esperanzadoras, bastante reflexivas con personas que ya han transitado, que tienen la experiencia, que ya han vivido, han aprendido y han transformado el país. Entonces, para eso arrancamos con dos invitados profundamente especiales. Estoy con Luis Álvaro Sánchez y con el doctor Carlos Lemoa. Son dos voces con muchísima experiencia sobre lo que ha sido el desarrollo de nuestro país, sobre lo que han sido los retos que hemos tenido, las fortalezas que hemos tenido. Y en esta conversación vamos a hablar un poco sobre cosas en las que se ha estado trabajando en Colombia, pero cosas que también se han quedado en el tintero y cómo también podemos aprender de otras experiencias, cómo podemos aprender desde nuestra propia experiencia para sacarlas de ese tintero. Acá creo que lo fundamental para arrancar es saber quiénes son ustedes. Me gustaría que se presentaran brevemente y que tal vez le contaran a nuestro público cómo se conocieron y cómo llevan conversando sobre estos temas que vamos a conversar durante varias décadas. Adelante, Luis Álvaro. Gracias. Sí, yo conocí a Carlos Lemoine alrededor de 1970, 71. Era al final del gobierno de Llera Restrepo y él era director en el DANE. Yo regresaba de una maestría en Stanford, en algo que se llama Operations Research. Yo me especializaba en asuntos de optimización y eso, pero en la optimización hay una función objetivo que usted tiene que alcanzar. Y decidí no continuar hacia el doctorado en ese momento y tratar de averiguar qué es lo que hay que maximizar. Yo había participado en una conferencia con algunos académicos de alto renombre. Yo había hecho una presentación en Stanford, básicamente cuestionando un poco los aspectos de qué es lo que hay que maximizar usando los materiales. Y me vine a Colombia y contacté a una persona que conocía con quien habían trabajado en Bavaria un verano. Y le dije, y él me dijo, el tipo que usted tiene que contactar es Carlos Lemoine, que trabaja en el DANE y que tiene acceso a todos los datos y que le va a decir qué es lo que hay que maximizar. Me fui para el DANE, me entrevisté y me dio un puesto de asesor y así nos conocimos. Bueno, esta experiencia pues nos llevó a una amistad que se ha mantenido todo este tiempo. Un año después yo salí del DANE y Luis Álvaro se fue al exterior y no ha regresado porque ha estado todo el tiempo en labores de como asesor del Banco Mundial en todos los países del mundo. Conoce unos países que yo no sabía que existían, entre otras cosas, pues. Y obviamente él ha visto cómo muchos países han florecido, han progresado. Y he pensado que una conversación sobre lo que se ve que en otros países ha sido posible. Nos convendría en este momento en que los colombianos estamos pensando en qué es posible para
nuestro país de aquí en adelante, ¿no? En esta próxima década. En el instituto también pensamos que la experiencia de la gente que ha estudiado y ha trabajado es valiosa, y por eso estamos desarrollando esta serie de conversaciones sobre la Colombia que es posible hacia adelante. Con una visión optimista, y yo diría que ese sería un buen comienzo de mencionar 5 logros económicos, sociales, institucionales que haya tenido el país. Tú que los ves un poquito desde tu visión de fuera, ¿cuáles ubicarías como los grandes logros? Sí, gracias. Tal vez un poco para añadir, yo me fui de Colombia, pero también participé en un periodo de crisis que fue algo durante el gobierno de Belisario. Estuve en Hacienda, no, estuve en Agricultura y Desarrollo. El gobierno Barco estuvo en Planeación y Hacienda, y en los primeros 2 años de Gaviria asesorando al ministro de Hacienda. Eso también me da una especie como de entendimiento. Fue una época linda de mucho trabajo, de mucha colaboración, aprendí muchísimo, se desarrollaron muchas cosas, y parte de mi consultoría con el Banco Mundial y otras instituciones internacionales y gobiernos, parte de esa experiencia que tuve en Colombia. Es importante reconocerlo. Yo de aquí salí para Harvard después, pero la experiencia en Colombia en ese periodo fue fundamental y vital, no solo para Colombia, sino para el mundo. Sin embargo, a pesar de lo lindo que hemos hecho, tenemos algunas deficiencias, pero déjeme mencionar un poquito unas estadísticas básicas que son las transformaciones que uno ve en Colombia, llamémoslo así. Por ejemplo, la esperanza de vida sube, fundamentalmente, cae en el analfabetismo, se vuelve un país urbano, se hacen unas transformaciones institucionales tal vez lentas, pero importantes, que vienen desde, llamémoslo así, el periodo de Lleras, Restrepo, que conocimos. Esas básicamente después se complementaron con cosas durante Barco, se revisaron bajo Gaviria, y ha continuado un proceso de renovación institucional con grandes logros. Yo diría que en la salud, a pesar de las controversias, podemos discutir eso un poquito después. En electricidad se ha logrado mucho, ha crecido la economía, obviamente, y porque el sistema bancario en 1986 era pequeñísimo, es más grande, ¿no es cierto? Las industrias, yo creo que han habido industrias que lentamente ha crecido a tomar una posición mundial. El caso de Nutresa es uno que era la Compañía Nacional de Chocolates, por allá en los 70, lo que sea. Se han visto transformaciones, pero son transformaciones lentas, pero sí ha habido esos logros en la industria. Ha habido, yo diría que la vida urbana ¿cómo se llama?, ha florecido no solo en el tamaño, sino en lo que ofrece, ¿no es cierto? Incluido la gastronomía, incluido la diversidad. Bogotá era una cosa muy cerrada, llamémoslo así. Usted se recuerda mejor que yo. Eso me parece que son logros, no sé, tal vez me quedo corto, pero sí se nota la transformación, ¿no es cierto? Sí, es evidente. Yo diría que hay una transformación muy grande y muy importante, y es el papel de la mujer. Yo diría que el papel de la mujer y el respeto por los niños, y yo diría que esas dos digamos, transformaciones de la conciencia del país han sido definitivas, y yo creo que serán definitivas hacia el futuro. Y lo otro aquí me parece que es crucial de tener en cuenta
es el cambio demográfico. Éramos un país de niños, ahora somos un país de mayores. Por eso estas charlas tienen mucho sentido, porque ya el país es de mayores. Pero además son mayores que tienen muchísima experiencia y que es el conocimiento también el que nos marca la pauta de hacia dónde debemos ir. Entonces, yo tal vez quisiera arrancar, que hablemos un poquito sobre lo que ha sido la convergencia regional en el país en los últimos años. ¿Cómo ven ustedes, o sea, convergencia regional interna y convergencia regional también a nivel Latinoamérica? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal o no mal? Pero ¿qué nos ha faltado? ¿En qué nos hemos quedado cortos? Y eso también cómo afecta el desarrollo de nuestro país. ¿Quiere usted empezar? Yo diría que esa es una idea central de la Constitución del 91, pero que no se desarrolló, está por desarrollarse. La idea del desarrollo de las regiones. Y prueba de la poca atención que se le ha dado a ese problema es que todos los problemas del país, o los más graves, los más persistentes, están justamente en regiones apartadas donde no ha aparecido la institucionalidad a volver a darle civilización a esas áreas, ¿no? Entonces, esa necesidad de expandir la civilización de las ciudades a todo el territorio nacional es un proceso que ha sido en el caso colombiano muy lento y que ahora está haciendo crisis, porque ese abandono se tradujo en la presencia de las economías ilegales que se fueron tomando todas las partes del territorio que no fueron apropiadamente invadidas con la institucionalidad que corresponde, ¿no? La justicia, con la policía, con la educación, con la salud. Y obviamente la consecuencia fue que se desarrolló una economía ilegal, que es una de las causas grandes de nuestros mayores problemas hoy en día. Entonces eso es como lo que podría decir yo de primera mano. Y también obviamente eso se refleja claramente en las mapas de pobreza, ¿no? Los mapas de pobreza están muy centrados en el Chocó, en general en los territorios donde hay la violencia están las mayores pobrezas y las mayores necesidades no satisfechas. Sí, de acuerdo. Mire, yo tendría como dos o tres cosas que decir. Una, este es un problema de todos los países, en cierto sentido. Estados Unidos se enfrenta al norte y el sur era una parte muy atrasada. La pregunta es cómo se resolvió o cómo se está resolviendo. Mucho es con inversión privada, que se fue al sur. Eso nos afectó un poco en América Latina porque los inversionistas norteamericanos tenían el sur como una alternativa cerca. Es un problema en la Unión Europea. La Unión Europea tiene mecanismos dirigidos a recuperar las zonas atrasadas, ¿cierto? Eso lo llaman en inglés lagging regions,
esos programas están desde Polonia, Rumania, Bulgaria, hasta Andalucía. Entonces la pregunta es, ellos han logrado en Europa, creo yo, una convergencia que es evidente en un periodo de, no sé, 20 años han logrado una convergencia dentro de Europa y dentro de los países. Polonia Este y Polonia Oriental convergen. Alemania Occidental y Oriental convergen. Italia ha tenido, es un poquito más difícil, el Mediterráneo, no quiero entrar en las razones, pero los esfuerzos están ahí. Bueno, recientemente, para dar un ejemplo, las Filipinas en los últimos 20 años o 15 años ha estado creciendo alrededor de 8% anual. Y mucho del crecimiento se ha dado en base a equiparar las regiones. Las Filipinas tienen también una gran desigualdad, son básicamente una serie de islas, hay unas grandes diferencias étnicas y esto, pero enfatizándose en crecer las regiones, la economía han crecido rápidamente, y es algo que uno podría pensar que también es posible en Colombia, reducir las, ¿cómo se dice?, no desigualdades, las brechas, llamémoslo así, pero al mismo tiempo la economía en su total crecer, ¿cierto? Es algo que da la experiencia. ¿Qué ha pasado en Colombia? Yo creo que en Colombia lo que hay importante es reconocer que esto ha sido un foco de atención, ¿no es cierto? Tal vez no se ha hecho bien, pero es un foco de atención. Segundo, que hay unas raíces históricas. Muchas de las partes locativas de Colombia tienen que ver con los españoles que buscaron un clima agradable y saludable y se fueron para las montañas. Pagaron un costo increíble en términos de competitividad, pero por lo menos la salud era mejor, es lo que dicen los libros. Pero se descuidaron las regiones y perdimos Panamá y perdimos por allá unas cosas en el Amazonas, y eso es consecuencia de lo mismo. Pero el mensaje que yo dejaría es que viendo las experiencias del mundo sí es posible crecer y converger. Yo creo que eso es. Yo ahí tengo una pregunta porque de hecho el tema de, no sé si se llama, digamos, de convergencia regional, que también se puede entender un poco como descentralización, es uno de los temas que más estamos trabajando en el instituto, y ahorita hay muchos esfuerzos nacionales por, digamos, promover la descentralización. De hecho está la ley de competencias que va, digamos, es uno de los esfuerzos que se está haciendo en este momento, pero de acuerdo con sus experiencias, ¿qué es lo que efectivamente podría ayudar a promover esa descentralización en el país? O sea, ¿dónde deberíamos estar poniendo la lupa? A ver, le doy dos respuestas. La primera un poco empírica. Cuando en el gobierno Arcos salió una primera ley en el 86, distribuyendo funciones, y se hizo, y yo estaba en planeación cuando eso se reglamentó, y algo ayudé. De hecho, se hizo cosas como, por ejemplo, distribuir la asistencia técnica regional a los municipios, porque las realidades municipales en materia de atención a los animales y a las plantas varían muchísimo, entonces tiene que tener un conocimiento local. Después vino en la constituyente, hizo una distribución de recursos, que algo se recortó durante Pastrana. El esfuerzo actual copia mucho de lo que se hizo entonces, y es cuestionable, porque se enfoca en la redistribución de recursos más que en el desarrollo de capacidades. Ahora, 30 años después, creo que hay más conocimiento sobre las regiones, sobre sus capacidades, sobre sus necesidades, y al hacer no me gusta la palabra descentralización, me gusta más el empoderamiento local, llamémoslo lo que sea. Hay que tener mucho más en cuenta esas capacidades, y donde hay déficit, no hay déficit. Las transacciones o las transferencias automáticas se hacen cuando usted no conoce. Y yo creo que efectivamente en el año 86 o en el año 90 no teníamos la capacidad de poder distinguir el territorio en capacidades, por oportunidades. Yo creo que hoy la plata es importante, pero lo más importante es que las regiones adquieran cierta autonomía gestora de sus propias cosas, que aprendan un poquito a correr los riesgos y a pagar el precio de equivocarse, ¿no es cierto? Eso no es nuevo, eso ocurre en todo el mundo.
ocurre en los países grandes y aún en los países pequeños, ¿sí? Entonces, el modelo de mandar la plata a las regiones o a los municipios, deberíamos mejorar ese método. Es decir, hay otras maneras de hacerlo. La Unión Europea tiene toda una tecnología de hacer eso. Le mencioné el caso de las Filipinas, se basó en un programa agresivo de conectividad logística, ¿sí? Un programa agresivo de inversiones estratégicas en conectividad doméstica. Eso ocurre en otros países, por ejemplo en Vietnam, después de la guerra del Vietnam, se centra la prioridad en una carretera que vaya al norte o al sur. Punto. Esa carretera liga dos mundos y le crea la base. Toda la parte de logística de Colombia hay que repensarla. Porque la logística le ancla. No es una cuestión de arreglar carreterita acá, carreterita acá. La distribución de las regalías es otra cosa. No, muchos cuestionan cómo se está haciendo. Entonces hay que pensar el modelo en su totalidad, creo yo. Hay que darle más autonomía. No es autonomía, es empoderamiento, es poder. Porque la costa atlántica tiene un potencial totalmente diferente, posiblemente, que los llanos. Entonces, usemos la experiencia del resto del mundo y no nos asustemos. Y yo diría que hay una línea de pensamiento vigente que me parece acertada, pero que hay que darle fuerza, ¿no? Y es, miremos lo que se está haciendo bien en cada región y encontremos la manera de hacerlo escalable, ¿no? En corto hay ganadería, pero se puede volver a escalar. En el llano hay una serie de productos que se pueden volver escalables. Que yo recuerde, por ejemplo, todo lo que es la explotación de madera es escalable y es un producto de un inmenso potencial para Colombia, ¿no? Es decir, lo que se está haciendo, hacerlo escalable y ayudarle a construir eso desde el punto de vista de hacerlo más científico, hacerlo más técnico con el complemento del conocimiento de todo lo que lo rodea y lo fortalece. Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? El caso de la leche. Uh-huh. Entonces tú tener vacas y ordeñar y vender la leche es una manera, pero desarrollar la industria láctea, la transformación de la industria láctea y volverla a los niveles europeos de producción de queso, de producción todos los productos lácteos, eso multiplica el valor de ese negocio y se vuelve, digamos, una línea de competencia mundial. Lo mismo que ha hecho Chile con las uvas y con las frutas. Obviamente, por ejemplo, Boyacá podría ser un exportador de frutas para el mundo entero porque tiene el potencial para hacerlo. Y es simplemente aquellas cosas que se están haciendo bien, rodearlas del conocimiento y de toda la cadena de valor que ella puede generar. Claro, yo creo que eso nos lleva justamente al segundo punto que conversábamos antes, y es algo que se nos ha quedado en el tintero
y es la inserción en el mundo, ¿no? Hablemos un poquito porque, claro, usted me menciona, una cosa es tener la vaca y sacar la leche y ponerlo en una bolsa, otra cosa es desarrollar toda la tecnología y pues hacerlo escalable. Y al final hacerlo escalable es para, ¿para qué uno lo hace escalable? Pues para abrirse al mundo, para poder volverse más competitivo. ¿Por qué creen ustedes que Colombia se ha quedado tal vez un poco corto hasta el momento en esa inserción en el mundo? Es decir, sí hay productos por los que somos reconocidos, lo hablábamos ahorita con Luis Álvaro, está el tema del café, bueno, digamos, hay algunas cosas, pero no hemos como logrado llegar a ese nivel donde se abre pues realmente todo el potencial que tenemos con la cantidad de cosas que tenemos. Luis Álvaro. Sí, mire, gracias. Tal vez un poco para cerrar lo que dijo Carlos en lo regional que bata con esto, es haga lo que haga en las regiones, eduque y dé salud y conecte. Eso en eso no ha habido progreso mucho. Usted tiene que conectar, educar y esto. Y cualquier zona, después vemos qué se hace, pero eso es fundamental. Para completar eso. En cuanto a la inserción, mire, la inserción se puede ver de muchas maneras y a veces anécdotas ayudan a pensar en esto, ¿sí? Entonces les voy a dar 3 anécdotas. En el Japón, ellos terminaron la guerra mal, es decir, estaban en pañales, ¿no es cierto? Yo estuve en una conferencia en Japón en que el ministro de Desarrollo, un primer ministro que estuvo después de la guerra, habló y él dijo, en la mesita de noche que yo tengo un volumen que fue el primer informe que produjo el Banco Mundial o alguna institución internacional, que decía que Japón no tenía futuro otro que el turismo, que nos dedicábamos a eso y que vistiéramos todo el mundo de japoneses para que les sacaran fotos. Y el señor dijo, tengo ese informe en mi mesita de noche para recordarme de que eso estaba mal. Es decir, todas las noches me puedo dormir pensando que esto. Le voy a dar otra analogía al Japón. Es que por allá en el año 1905 vinieron a Nueva York y fueron a una exhibición en Nueva York, en el Metropolitan Museum de los aztecas. Y saliendo de la reunión, el ministro le dice a los muchachos, dice, muchachos, increíbles los aztecas, pero nosotros japoneses no podemos terminar en un museo. Hagamos lo que hagamos, no podemos terminar en un museo. ¿Sí? Que nos saquen las fotos. Si ese es nuestro futuro, no. ¿A qué van esas analogías? A que cuando vino la guerra, y terminó la guerra y no se fueron por el turismo, ellos empezaron con un principio elemental, que es, hagamos lo que hagamos, tiene que competir en el mercado mundial. Y, digamos, empezaron por los carros, o empezaron por otras cosas, porque estaba Sony. Y entonces dice, ¿qué es un carro? Un carro tiene un motor, un chasis y el diseño. Pues hay que aprender a hacer motores. Antes de hacer el carro, se cercioraron que si hacían un motor lo podían vender en California. ¿Ok? Una vez que el motor se vende en California, hay que poner un chasis, pero ponerse a hacer un chasis, se fueron a Inglaterra y los ingleses ellos fallaron en su industria automotor y tenían chasis de sobra. Se compraron uno, lo ajustaron al motor y para ponerle el tope se fueron a Italia, se consiguieron los diseñadores y le salió el Honda. Todos esos carros que ustedes ven por ahí salió ese esfuerzo. Pero el principio fundamental es haga lo que haga, tiene que competir en el mundo. Ese es un principio fundamental. Segundo, haga lo que haga, como dijo Carlos, tiene que usted atarse a su sistema de investigación, a su sistema de conocimiento, a sus universidades, a su entrenamiento de la mano de obra. Y en el caso de los carros ayuda mucho a cómo se distribuye el trabajo entre las grandes ensambladoras y los ¿cómo se dice? Los
los proveedores y cómo se maneja el riesgo, porque eso tiene riesgo, entonces cómo se manejan los riesgos. Ese es un bonito ejemplo de cómo usted se inserta en el mundo. Pero parte de esto, quiero complementarlo, un fulano de Bogotá, que vale la pena mencionar el nombre, quería hacer lo mismo. Ujú. Y trató de hacer los motores en Bogotá y él se fue a Corea a ver cómo los hacían allá. No éramos competitivos. No podíamos hacer un motor en Bogotá de carro que pudiera competir en el mundo. O sea que descubrió eso y se pasó a otro negocio. Hay muchas maneras de inserción, como le digo, muchísimas históricamente. ¿No? Un ejemplo que se da mucho es el de China. El de China, en China la inserción se dio porque ellos se metieron en un mundo chino que estaba en Hong Kong, que estaba en Singapur, que tenía plata, que conocía mercados, y ellos crearon zonas especiales. Es fantástico. Yo he visto unas fotos que en 20 o 30 años una aldea de pescadores, de 1.000 pescadores, se convirtió en una ciudad de 10 millones de personas, pero usando una inserción basada en la manufactura, en su habilidad de manufacturar, no de hacer esto o aquello, ellos le hacen lo que sea. Entonces ellos se dicen nuestra ventaja comparativa es hacer las cosas bien y rápido. Y les mandan, yo vi eso en Taiwán, por ejemplo, que usan la misma técnica. Había unos grandes hangares en que llegan los pedidos y la gente va y 10.000 bicicletas, yo las hago, y en 2 semanas está a punto. Usted tiene que insertarse en el mundo dando ofertas a tiempo y de calidad. Y sea lo que sea el café, sea lo que sea. En todas las áreas, aún en el café, nos queda un espacio increíble por conocer. Entonces quiero terminar con otro ejemplo. Este a mí me ha sorprendido mucho. Es Islandia. Islandia era un país pobre, dependía creo que de Dinamarca. Se independizaron por allá en 1840, algo así, pobrísimos. Es una tierra fría y escarpada. Pero ellos contaban, y hoy son de los países más ricos de Europa y del mundo. Ellos tenían la industria del salmón. Y ellos hicieron la siguiente observación, digámosle en 1950, por poner una fecha, y es que cada salmón se perdía 50%. Entonces, nuestra meta es que se pierda 1%. Vamos a desarrollar todo para que el salmón se use 99%. Eso es lo que tienen ahora. Eso empieza que tiene que usted empezar a trabajar de cómo agarra con las manos el salmón cuando lo recoge. Su equipo, usted tiene que tratar eso, no quiero usar la palabra, con una religiosidad, con un cuidado. Lo mismo se aplica al café, por ejemplo. Usted, la oportunidad, el precio del café está a $3 o algo así. El precio supremo está, digámosle, a $20 o algo así. Usted tiene que lograr, o a $10, usted tiene que lograr esa transformación. Es como el pescado, es como el salmón. Ahí tiene un potencial para crecer increíble. ¿Sí? Las frutas. Esas son inserciones que se dan así, pero que cada uno se insertó diferente. Singapur se insertó diferente, usaron sus situaciones logísticas. Quiero terminar tal vez con el ejemplo de Polonia y Europa Oriental, que conozco bien. Ellos insertaron, bueno, la educación fundamental. Ellos tuvieron una revolución industrial, una revolución educativa después de la caída del socialismo. Ya venían con una situación nueva. La revolución educativa se dio en gran parte por las familias. Las familias se asustaron del cambio e invirtieron violentamente en la educación. De tal manera que en Cracovia, la última vez que estuve, le hablan todos los idiomas del mundo, locales. Irlanda también fue educación. Polonia se insertó comunicándose con Alemania y Austria, su industria, usando el hecho de que el costo de mano de obra por conocimiento es mucho más bajo que en Alemania. Es decir, lo que cobra un ingeniero que sabe, comparado con Alemania es 20%.
Entonces, las empresas alemanas se fueron a poner las fábricas en Polonia y en otros de ahí, en Eslovaquia, especialmente, por ejemplo, Eslovaquia. Nosotros, si nos arreglamos la cosa en las ciudades, con toda la gente educada que tenemos en las ciudades, que nuestros índices de educación, por lo menos en las estadísticas, no son diferentes a los del Corea. Aquí podríamos tener una abundancia increíble en Bogotá, Medellín, Manizales. Todo eso podría ser un mundo. Ustedes querían hablar de potencial. Se puede hacer una inserción a través de los servicios de carácter brutal, ¿sí? Pero, y lo vemos en otros países. No estoy. La India tiene una inserción a través de eso increíble. O sea que es posible la inserción. Hay muchas avenidas. Sí, yo diría que la inserción, digamos, tiene una primera etapa básica, fundamental en la educación. Sí, la educación tiene que tener ese sentido de conexión con el mundo. Que la educación pues es la llave del mundo. Entonces, la educación no puede ser una educación, digamos, cerrada, sino una educación abierta que tiene que tener un diálogo, por un lado, con las regiones, con las necesidades de la gente, a las cuales va a servir esa educación, y por el otro lado, una conversación con el mundo para saber qué está pasando, qué conocimiento está emergiendo en el mundo que sirve para esas regiones, ese es un punto crítico. La educación tiene que tener claramente en su conciencia que es la antena que relaciona a Colombia con una corriente vital que es el conocimiento que se está creando en el mundo a unas velocidades enormes. Bueno, yo creo que hay muchísimos temas que se han quedado en el tintero. Creo que esta conversación también daba para muchísimos más temas que explorar, pero tal vez como, digamos, cierre, me gustaría escuchar una reflexión de ambos sobre, más allá de lo que ya hemos conversado, de la convergencia regional, de la inserción en el mundo, que claramente son dos temas claves para esa Colombia posible que nos imaginamos en el 2035, es también como un mensaje desde la experiencia de ustedes. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde también tenemos que virar? ¿Dónde tenemos que poner nuestra atención para esa Colombia? Y también cómo se ve en sus mentes esa Colombia. ¿Cómo ustedes se imaginan esa Colombia en el 2035? Doctor Lemoine. Bueno, yo creo que el 2035 me imagino como, si yo quisiera decir como 5 cosas, ¿no? Para poner una cifra. Una primera cosa yo diría que es una educación que se preocupe por enseñar el relacionamiento. Yo creo que la gran brecha que existe entre la educación oficial y la educación privada es que la educación privada se ocupa mucho del relacionamiento y la educación oficial se despreocupa totalmente del relacionamiento. Entonces tú ves que hay comunidades egresados
cualquier colegio o de cualquier universidad privada que forman un grupo, que se ayuda, que se apoya, que se... En cambio, no existen esos grupos en las universidades oficiales. Y eso hace que la educación oficial haya perdido el liderazgo sobre el país en mucha medida. Entonces, esa es una primera cosa que yo vería como un cambio muy grande y en consecuencia también un diálogo mucho mayor de la universidad con la región. ¿Sí? Ese sería un cambio que no es difícil. Eso es obvio, es fácil de hacer, de cierta manera se está dando, pero hay que acelerarlo, hay que volver eso un propósito nacional. Yo diría que hay un segundo propósito nacional que es darse cuenta el país de que lo que tiene es que hacer, ¿no? Yo diría que en Colombia hay mucha gente y muchas instituciones que desarrollan su fuerza, su poder, su papel en ser el palo en la rueda, ¿no? Si se va a hacer cualquier cosa, tienen que pedirle permiso a ella, tienen que llenarle los papeles y ahí frenan todo y de ahí deducen un gran poder. Como más pragmatismo. No, es algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo y es que las instituciones entiendan que tienen una misión. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, pues tienen la misión de que el subsuelo, que es la gran riqueza de los colombianos, pues les sirva a los colombianos para educarse, ¿no? Tienen que ser conscientes de que su papel no es entrabar, sino gestionar la riqueza y echar para adelante, ¿no? Es decir, hay que se acabe el valor del palo en la rueda, que es lo que caracteriza muchas de las instituciones del Estado, ¿no? Las contralorías, todas esas instituciones que son trámites y trámites y que son palo en la rueda de cualquier intento de crecimiento. Entonces ese sería un gran aporte, yo diría. Yo diría que un Estado que ponga a los criminales en su puesto. Los criminales son criminales, no son la gente que vive no se puede permitir el país seguir conversando con personas que por 60 años han secuestrado y siguen negociando con el secuestro. Me parece que la gente tiene que sentir el peso de sus acciones. Dijéramos una ley
que lo que haces tiene sus consecuencias, ¿sí? Esa sería una tercera. Y una cuarta, y tal vez la última, sería un país que explota unas cualidades que tiene muy, muy, muy importantes y muy lindas. Los colombianos son artistas, son alegres. Y tienen sabrosura, saben conversar, les gusta conversar. Que eso florezca en Colombia. El Instituto de la Conversación, por eso pusimos el Instituto de la Conversación, porque sabemos que ese es uno de los grandes potenciales del colombiano, aprender a conversar, país que sepa conversar sus problemas. Bueno. Y que sepa inspirar con su conversación y alegrar con ella. Eso es lo que estamos buscando aquí en el instituto. Claro, y construyendo desde una vez para ese 2035. Luis Álvaro. Yo no soy tan poeta, pero para ponerme en la onda de esas especulaciones, yo creo que hay dos características que le deberían mucho a Colombia a título más de comportamiento. Después vamos a lo práctico. Colombia creo que tiene que tener más fe en lo que puede hacer. Es una palabra que yo no estoy acostumbrado a usar, pero lo llaman creer en sí mismo y ese tipo de cosas. Parte de que somos una economía o una sociedad que no nos insertamos en el mundo es que le tenemos miedo, que vemos que no podemos hacer, ¿sí? Se tiene que creer que puede. Yo cuento un cuento personal. Me encontré con un amigo que había sido mi compañero en la universidad y me paró en la calle y me dijo, lo pienso todos los días. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque mi hijo que está en el bachillerato estudia matemáticas. Yo le digo a él lo que usted me decía, abre el libro de matemáticas, siéntese ahí, mírenlo. Y después de media hora le dan la respuesta. Usted tiene que creer que el libro le da la respuesta. Si usted se asustó en los primeros 5 minutos, se asustó. Usted tiene que creer que nosotros podemos agarrar cualquier industria, cualquier actividad económica y llegar a ser los mejores del mundo. No debe tener la menor duda de eso. Que la mecánica cuántica, todo eso lo podemos hacer. Pero tiene que tener fe y no asustarse. Fe, yo diría que es la segunda cosa que yo creo que donde los colombianos es la bondad. Yo le aprendí a mi padre que si usted no da, no recibe. Su vida no debe ser para tomar del mundo, es para dar. Así usted quede pobre, eso no importa. Vuelve y aparece. Es que es la fe, usted tiene que regalar. Regale, de todo. Vuelve, es la naturaleza del mundo. Pero eso son cosas poéticas. Vamos a hablar de plata. Mire, yo creo que hay 5 cosas que yo veo sobre el tapete. Una, Colombia ya ha hecho esfuerzos en infraestructura, en comunicaciones, en educación, esto. Tenemos lo que tenemos. Yo estoy plenamente convencido de que lo estamos usando mal y que solo usando lo que tenemos podemos duplicar el ingreso o triplicar el ingreso de este país. Ya mandamos a la gente a la escuela, ya estudiaron, ya más o menos hablan inglés, saben leer. Puede que la educación haya sido malísima, pero no se necesita mucho para hacer cosas. Usted no necesita un mundo de PhDs, usted necesita un mundo de gente que hace una serie de cosas básicas bien. Que si yo me compro una mesa, no se me cae. Todas esas cosas es lo fundamental. Usted va a los países desarrollados, Alemania, por ejemplo, donde conozco más o menos, el baño le funciona, la mesa no se le cae, la casa está bien construida. Eso, hagan eso, no más. Eso es fundamental. Ya tienen la gente. Las carreteras es probable que no las hayan hecho por donde son,
muchas de esas G4 estaban sin terminar, yo lo verifiqué. Ahí no han hecho las carreteras que tienen que hacer allá en la costa para que una toda la costa. El presidente estaba ofreciendo un ferrocarril, lo que fuera, háganlo. Entonces, yo creo que con lo que tenemos y con las ideas, podemos al año 35 llegar mucho más fuertes. No tengo la menor duda, hay que resolver un problema político y hay que resolver un problema de prioridades. Y hay que involucrar a las regiones, porque las regiones, para poner la costa del Caribe, el empuje que eso le puede dar a Colombia es brutal, brutal. No hay que poner todos los huevos aquí hay que poner otros huevos diferentes, hay que poner el uso de la educación, los servicios avanzados, todo ese tipo, para resolver el problema de logística. Entonces, creo que eso se puede hacer. Segundo, se viene la crisis climática. Nosotros en la crisis climática no generamos muchos gases, ¿no? Porque somos chiquititos. Pero tenemos ventajas. Por ejemplo, podríamos tener una economía verde, por ejemplo. Eso nos da una posición comparativa. Pero lo más importante es que la crisis climática nos va a golpear por el lado de los choques. Se va a cambiar, la temperatura se sube, eso afecta a la salud, van a haber más vientos, se puede acabar el agua, un poco de choques. ¿Qué necesita usted en ese mundo? Usted necesita mayores capacidades. Usted necesita tener los equipos, el conocimiento. Algunas cosas usted dependerá del resto del mundo. Por ejemplo, en la salud, los nuevos medicamentos o las nuevas cosas como pasó con COVID, vendrán de otro lado, ¿no es cierto? Pero si se le cae cada vez que se cae la cosa al llano, la carretera al llano, dura 3 meses parada o lo que sea. Usted necesita equipos logísticos y de capacidad, de gran capacidad. Eso es en parte la capacidad del Estado, creo yo, en parte la capacidad de la sociedad, pero tenemos que estar listos. Eso hay que prepararse y complementarse con el mundo. No creo que sea el caso de Colombia, no, pero en ese mundo que viene, gran parte del mundo no va a poder sobrevivir como países y tendrán que entrar bajo una monetaría externo, ¿sí? De grandes fuerzas supranacionales, porque va a ser unos choques brutales. Entonces, de aquí al 2035 tenemos que aumentar nuestras capacidades de entender problemas, resolverlos ya y desplegar las fuerzas que sean necesarias para resolverlo. ¿Sí? Eso nos implica cambios en el manejo macroeconómico, porque cuando usted tiene choques, lo que hacen es que se endeudan y después pagan, o ahora toca eso sacarlo del bolsillo. ¿Sí? Entonces, se viene un mundo en que hay que estar preparados. Tenemos los recursos en el 35. Lo tercero que yo esperaría en el 35, ya lo dije lo de lo regional, yo veo lo regional como crecer y aumentar capacidades, no lo repito, pero sí veo, concordando con Carlos, yo veo una Colombia que participe y contribuya a resolver los problemas del mundo con conocimiento, en una visión amplia del mundo, y que seamos una especie de gente que puede resolver problemas, ¿sí? Que damos soluciones. Nosotros, desafortunadamente, hemos sido receptores de las tecnologías del resto del mundo por nuestra debilidad, ¿no es cierto? Pero en algún momento tenemos que revertir para el otro lado si queremos ser miembros del mundo, ¿sí? Si cuando usted usa, pues sí, es un cliente, pero cuando usted contribuya, está sentado en la mesa. Usted no se puede sentar en la mesa si no contribuye. Por ejemplo, si no se puede llamar, aquí les gusta mucho decir que somos parte de la cultura occidental. No sé. Sí, para ser parte de la cultura occidental tiene que contribuir a la cultura occidental. García Márquez a lo mejor lo hizo. Tal vez el pintor Botero, ¿no?
pero usted tiene que contribuir. Usted no es parte de un club si no contribuye. Punto. Yo diría que lo último que sí creo que no, yo no, es tan obvio que casi llora, tiene uno que llorar al decirlo. Es que quiere un mundo sin hambre, niños que se eduquen, padres que tengan. Eso me hace llorar. Me hace llorar. Porque es imposible lo que tenemos acá. Deberíamos tener estadísticas. A los niños se educan, tienen educación, tienen nutrición. Yo no entiendo, no quiero hablar de mal de nadie, pero un gobierno como el de socialistas, incluido este Bogotá, ¿cómo no es eso una meta concreta? ¿Cómo no es eso una meta concreta? No entiendo. ¿Cómo es que una sociedad nos peleamos, nos se matan y se ponen bombas y todo un poco de cosas? Yo creo que es ahí donde entra el corazón del, ¿cómo se dice?, de lo que es un país. Yo estuve en un país que se llama Armenia y me dijeron, somos tan poquitos en el mundo que cada armenito tiene que sobrevivir, tiene que estar equipado, tiene que estar educado, tiene que estar nutrido. Esa es nuestra meta. Cada mamá la seguimos, sacamos los niños bien, si están con problemas los entendemos. Ellos hacen su propia cosa, todos los chinitos saben ajedrez. Todo, es decir, es un esfuerzo comunal a resolver esos problemas. Si algo yo quisiera dejar, es eso. No sean malos con los niños, no sean malos con las mamás. Edúquelos y ellos resuelven los problemas. Tenemos que llegar a un entendimiento que tiene que hacer el Estado. Hay una discusión en que si el Estado es grande, si es pequeño, que si son discusiones vacías. Los estados han hecho soluciones. Estados Unidos es ejemplo clarísimo que el Estado tiene un papel brutal. Por ejemplo, el canal de Panamá lo hicieron para resolver el problema de ir de Boston a San Francisco. Es una solución de logística. Toda la cuestión, toda esta tecnología que tenemos sale de investigación que financiaron el gobierno de Estados Unidos. O sea que, ahora, lo que pasa es que el Estado, como lo concibe el gobierno actual, es otra cosa. Pero hay un papel para el Estado. Qué pena con ustedes, pero realmente, si usted piensa en el 35, tiene que ponerse, no esas metas globales, de todo, no, resuelvan esos problemas básicos. Usen la gente que tenga, prepárense, pongan capacidad de insertos en el mundo y que de aquí no haya un solo niño con hambre. Ni uno. Hagan eso, entonces hay país. No hay país. Ahí es un poco de gente hablando. Eso es lo que digo yo, pero me emocioné porque... No, pero es totalmente cierto. El doctor Lemoa siempre habla de los niños como las semillas, ¿no? Claro. Y si no cuidamos a las semillas, pues no van a haber árboles. Exactamente. Así que yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Sí. También muy conmovida. Doctor Lemoa, ¿tiene algunas palabras? No, yo creo que Luis Álvaro lo ha dicho muy bien. No podemos seguir siendo malos con los niños. El país no puede seguir siendo malo con los niños. Tiene que ser bueno con los niños y en eso hay un trecho enorme por caminar. Entre otras cosas, creo que uno de los temas fundamentales es que ellos tengan voz, ¿no? Ellos digan sus batallas, sus sufrimientos. Es increíble que haya miles de niños que duermen, por un lado con hambre y por el otro lado con el miedo que les van a matar al papá. Sí. Eso no
Eso no aguanta. ¿A quién se le ocurre que eso está bien hecho con un niño? ¿Ah? No, eso no puede ser, eso tiene que acabarse. Ese no es el país que nosotros eh, ni queremos ni aguantamos, pero tenemos que ser enfáticos y decir que no nos aguantamos ese país, que somos capaces de construir un país distinto que es bueno con los niños. Mire, perdón, yo conozco gente, decir, acá, la gente migra, la gente pobre, estoy hablando no de la gente bien, la gente pobre migra para educar a los hijos y aguanta unas situaciones brutales en el extranjero. Ahora en Estados Unidos el que Trump los agarre y les dé una muenda. Pero la gente aguanta por educar a los hijos. Si se lo dicen, no es un secreto. Quiero terminar tal vez mi intervención con una frase de Alberto Lleras. Alberto Lleras escribió hace siglos, en los años 50, y tenía una revista, decía que lo triste, triste sí, la verdad, es que la gente migra de Colombia no tanto por la diferencia de salarios, sino por estas cosas, ¿no es cierto? La calidad de vida expresada no como grandes cosas, sino estas cosas pequeñas, la educación, la seguridad, etc. Eso lo dijo en el año 50, Alberto Lleras. Sigue siendo verdad. Pues la meta para el 2035 sea que el país sea el país donde podamos cumplir nuestros sueños. Sí, eso. Bueno, muchas gracias a ambos por esta emocionante conversación y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.